Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, da la redundancia. Realmente para nosotros, de nuestra firma B-Solution Group, en conjunto con el Grupo Sinergia, que es quien representa a Mónica Gutiérrez, nuestra profesional que nos va a estar acompañando esta tarde, junto con nuestro socio Arnoldo Leroy, nuestro director comercial. Realmente para nosotros es traerles este tema sumamente importante, como ustedes ven en el título, factor humano, elemento clave en la seguridad de la información. El objetivo nuestro es hablar de un tema que ha venido durante estos días atrás y creo que es un tema sumamente importante en nuestro rol y en nuestro día a día. Así que les agradecemos nuevamente el acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, don Arnoldo. Buenas tardes, Mónica. Realmente para nosotros es un gusto estar aquí y que en esta conversación y este tema que nos trae, realmente aprender bastante de ustedes, esa transmisión de conocimientos. Antes voy a darles un tema de logística y luego ya les doy la palabra a ambos para una breve presentación. La idea es que, bueno, tratar de mantener los micrófonos en silencio para que ellos de no hacer, digamos, algún tipo de interrupción en el tema de las conversaciones. Igualmente, si alguno quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer por medio del chat. Igualmente, tanto la licenciada Mónica como el ingeniero Arnoldo Leroy van a dar un espacio durante este espacio, da la redundancia, para que ustedes puedan hacerlo directamente por medio del micrófono. Así que sin más por el momento, don Arnoldo y Mónica, el espacio es todo de ustedes y la audiencia también. Gracias, Mari. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mónica. Bien, vamos a ver. Hoy es un webinar un poquito diferente. Vamos a hacerlo un poquito más de conversatorio, quizás, ¿verdad? Yo voy a utilizar unos 5 o 6 slides nada más para ambientar o contextualizar el tema. Pero la idea es poder desarrollarlo, digamos, en un tipo de compartir opiniones, ¿no? Esa es la idea. Entonces, usando la frase que ven ahí de Kevin Mitnick, si bien es cierto, es una frase bastante dura, bastante caótica, digo yo, pero no deja de tener de alguna forma un cierto nivel de razón, ¿no? Para los que no son del área de seguridad, de informática, ¿verdad? Kevin Mitnick es un histórico, diría yo, es considerado el primer hacker a nivel mundial. Con solo decirles que hackeaba utilizando tarjetas perforadas, ¿verdad? Y en los 80s, ya en los 80s, el FBI ofrecía unos cuantos millones de dólares de recompensa por él, ¿verdad? Entonces, el tipo, pues, sabe de lo que dice y pues ahora pues tiene otros tipos de ocupaciones, pero siempre está metido en el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo básicamente va a ser, como les dije, tener un conversatorio al respecto. Parte del concepto de ambientar el tema, si ustedes leen esas estadísticas, que hay otra filmina más, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay temas de incomprensión, hay temas de carencia de estrategia, hay temas de inseguridad misma en lo que se está haciendo, hay preocupaciones, hay conciencia en que no se tiene el conocimiento suficiente. Hay una desconexión importante entre lo que se hace a nivel de gestión y lo que se hace a nivel de gobierno en las organizaciones para entender hacia dónde se debe guiar o cómo se debe guiar los temas de seguridad, ¿verdad? Y de alguna forma también hay exposiciones desde el punto de vista legal con respecto, por ejemplo, a la protección de los datos, a la organización misma, ¿verdad? A dónde está reportando, cómo se está manejando, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esas estadísticas son del 2020, ¿verdad? No son tan recientes, todavía no tengo las del 2021, pero son muy significativas a la hora de tomar este tema y desarrollarlo, ¿verdad? Porque
cuando uno se da cuenta de esos números, te das cuenta de que ninguno de estos elementos, ninguno de los elementos que pudieron haber leído y que podemos repasar, tiene que ver explícitamente con tecnología, ¿verdad? Tiene que ver más con la toma de decisiones, tiene que ver más con estrategia, tiene que ver más con las personas, ¿verdad? Sí, y precisamente ese es el tema que nos trae a colación hoy, ¿verdad? Entonces, si uno puede establecer de manera muy simple los temas de seguridad y de ciberseguridad, tiene que ver con esos temas, o sea, con estos pilares que están aquí mostrados, ¿verdad? Un tema de estrategia para darle la connotación y la importancia que se debe tener, un tema de toma de decisiones, la tecnología, por supuesto, que es importante, pero no única, como lo dice MICMIC, ¿verdad? Las personas y las prácticas, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, de alguna forma, todas las patas del banco, ¿no? Que sostienen los temas de seguridad y de ciberseguridad. Ahora, si nosotros analizamos entonces las estadísticas que leímos anteriormente y las ponemos en perspectiva, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con un análisis riesgos o un semáforo de este tipo, ¿verdad? Donde tenemos luces rojas en la estrategia, en la toma de decisiones, en el tema de personas y evidentemente que las personas impactan las prácticas, ¿verdad? Porque son parte del rol o del motor de los temas de procesos, de los temas de política, de los temas de prácticas en general. Y cuidado, y si no, también podría impactar de alguna forma también la tecnología, ¿verdad? Por el tema de toma de decisiones. Pero digamos que de momento no nos interesa tocar tecnología. Entonces, hablando un poco con Mónica, para todos los efectos, yo soy el que veo los temas de seguridad de la información. Y por supuesto, Mónica es el que ve los temas de gestión de talento, ¿verdad? Entonces, nos propusimos hablar un poco de este tema. Sí, es importante ambientar algo que es, digamos, parte de este mismo webinar, ¿verdad? Mónica no es especialista en seguridad de información. Mónica, ¿cómo se llama? Es especialista, como dije, en gestión de talento humano. Yo desarrollo nada o casi nada en el tema de talento humano. Y previo a esto, solo tuvimos una pequeña conversación para definir el lineamiento de los temas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, estos temas nos dan para mucho más, ¿verdad? Pues tenemos un espacio delimitado en tiempo. Vamos a tratar básicamente 4 aspectos que están implícitos y explícitos en las normas internacionales y en los marcos de referencia que se utilizan para implementar los modelos de seguridad de la información. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es evidente, como lo dije previo, ¿verdad? Que los temas de liderazgo, los temas de toma de decisiones, el rol activo de la gente como una línea de defensa es fundamental para que cualquier estructura de seguridad, para que cualquier modelo y para que cualquier sistema de seguridad funcione, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar 4 temas, los explico rápidamente. Hablando de alfabetización, que tiene que ver con conocimiento, con entendimiento, con conciencia. Hablando del ciclo de vida del recurso humano, porque es un requerimiento de todas las prácticas de seguridad de la información. Hablando de un sistema de gestión, ¿verdad? Que de alguna forma debe posibilitar el proceso continuo, ¿verdad? Y de un modelo de sanciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esos son básicamente los 4 temas que vamos a tocar. Ahora bien, yo voy a... Hasta aquí llega el slide, ¿verdad? Aquí en adelante vamos a trabajar con Mónica directamente. Mónica, ¿estás por ahí? ¿No? Sí, ya te digo. Ok. Bien, Mónica. Entonces, en ese proceso, digamos, en esa primera contextualización, hay un punto que yo lo considero un eje, ¿verdad? Que es el tema de la alfabetización. Entiéndase alfabetización como un tema genérico, ¿verdad? Sí. Donde hay que generar conciencia, donde hay que generar capacitación, donde hay que lograr entendimiento. Y esto es una de las debilidades que en nuestra práctica como auditores o como implementadores hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cómo manejo esto, Mónica, desde el punto de vista de la gestión del talento, desde el punto de vista del liderazgo en una organización, para que esto refuerce todo el esfuerzo que se hace o que se debe hacer en seguridad de la información?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, don Arnoldo, por pues honrarme con la invitación que me hacen de un tema que, como bien usted acota, pues no es necesariamente mi formación, y por respeto a la audiencia, pues evidentemente voy a concentrarme en dar respuesta a partir de lo que es gestión humana. Y antes de entrar en respuesta explícita de lo que usted me pregunta, yo creo que nos debemos hacer una pregunta previa, y es ¿por qué el factor humano? ¿Verdad? Y por qué estamos hoy hablando de un tema tan sensible, y cuál es el ligamen o cuál es la importancia que debemos darle. Y a partir de esto, déjenme responder esta pregunta que yo misma me he hecho, ¿verdad? ¿Por qué el factor humano incide? Y vamos a entender algo bien sencillo, y digo bien sencillo, que pareciera fácil decir, pero que debemos tomar conciencia, como me gusta hablar a mí, ¿verdad? Cuando hablamos de elevar conciencia, quiero decir literalmente es entendámoslo, ¿verdad? Un poquito desde el punto de vista racional. Y es que el factor humano, entendido por la gente, participa en todos los procesos de funcionamiento de una organización, ¿verdad? Dicho esto, y a partir de esto, creo que debemos entonces tener la claridad suficiente de entender que en la medida en que en las organizaciones la gente siga actuando de forma directa o indirecta en el funcionamiento de esta, el tema de seguridad debe tener mayor relevancia. Ahora bien, cuando hablamos de alfabetización, yo quiero permitirme enfocarlo en dos grandes elementos, ¿verdad? Porque aquí la alfabetización podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y a mí me gusta más de alfabetización, hablar de un proceso integral de formación, ¿verdad? Y cuando hablamos de un proceso integral es realmente lo entiendo, lo vivo y lo hago, ¿verdad? Es decir, no solo tengo el eje de conocimiento en términos de qué estamos hablando, lo vivo porque lo entiendo y lo ejecuto, ¿verdad? Y a partir de esto quiero entender dos cosas en alfabetización: formación y concientización, que son dos cosas distintas, ¿ok? Y voy a referirme, ahí usted me va interrumpiendo, don Arnoldo, ¿verdad? Porque obviamente yo entro en materia y de repente a veces me apasiona un poquito. Entonces, cuando hablamos de educación o de formación, yo creo que aquí la primera importancia que debemos hacernos es: ¿cuál es para la organización la importancia real que tiene la seguridad de la información? ¿Verdad? Y esto debe estar desde la estrategia, debe estar definida desde la alta gerencia, y que sea un eje empresarial que además forme parte de la cultura empresarial o la cultura organizacional. Y el proceso de formación debe estar desde inclusive el proceso de inducción, que vamos a entender que cuando yo me incorporo a una organización, evidentemente estamos hablando de que estoy entendiendo el ADN de la organización, pero también debemos entender que desde allí induzco, propicio y empiezo a concientizar, porque voy a hablarlo por aparte, a ese nuevo colaborador o a la organización de qué significa para nosotros el tema de seguridad de la información. Asimismo, y como parte de ese proceso inductivo, y tal vez si introduzco temas muy técnicos de la jerga de recursos humanos, por favor sírvase en hacérmelo saber. Y tiene que ver con el entrenamiento en el puesto. Verá, recordemos que entrenamiento en el puesto, cuando hablamos en mi idioma, significa cuál es el conocimiento más importante que una persona debe tener en una organización para ejercer su puesto de forma adecuada, partiendo de un principio muy importante, y es que todas las personas tienen una base de conocimiento. Pero entonces, cuando hablamos de proceso formativo, no solo está en la inducción, sino también como parte del proceso de entrenar, incorporar e inducir directamente a la persona dentro del puesto al cual ejerce. ¿Y por qué hablo entonces de estrategia? Porque si dentro de la estrategia empresarial de esa organización el tema de seguridad no es un tema importante, crucial, pues no está en ningún lado, ¿verdad? Y forma parte de repente de una política, de un procedimiento, de un lineamiento,
pero desde ahí no formamos, desde ahí informamos, ¿verdad? Es decir, hay una política que me establece un ABC, pero recordemos que las políticas, y en respeto, por supuesto, a cualquier persona que esté hoy en la audiencia, las políticas simplemente son un marco, ¿verdad?, de proceso, de procedimiento. Pero recordemos que cuando hablamos de formación, es ¿verdad?, lo introduzco conceptualmente, lo vivo, es decir, forma parte de mi día a día y lo ejecuto y lo hago. Y ese es el primer elemento que debemos tomar, inducción, entrenamiento en el puesto. Ahora bien, cuando hablamos de concientización, don Arnoldo, y a la audiencia, acá a mí me gusta hablar de que este debe ser un proceso de comunicación permanente en la organización. Y acá también juega un papel muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de comunicación que la organización define tener en relación a un tema tan sensible como esto desde una perspectiva de alfabetización? No es mandar un comunicado más de los 100 que mandamos diarios, porque probablemente llega un momento en que la población elige ni siquiera abrirlo, ¿verdad? Casi que se van al spam y se eliminan. Sino más, y por eso es que aquí será muy importante de la alta gerencia definir cuál es el nivel de conciencia que quiero que nuestros colaboradores tengan en relación con el tema de seguridad de la información. Mira, vamos a ver, hay instituciones que por su naturaleza puede ser esto un tema cotidiano, inclusive no negociable. Y voy solamente a citar los bancos. En los bancos es probable que el tema referente a seguridad de la información sea un tema que forme parte de un proceso de inducción, de entrenamiento en el puesto y un proceso permanente de concientización. Entonces, en respuesta a su pregunta, establecería más o menos esos ejes. Claro, claro. Muy bien, entonces lo podríamos resumir, es un tema de liderazgo, tiene que ser una estrategia, tiene que ser un elemento vivencial en la organización, diría yo, ¿verdad? Y a su vez, de alguna forma, es algo a lo que nunca hay que quitarle el pie, ¿verdad? Siempre hay que estar, ¿cómo se llama?, encima del tema. Y eso me lleva a otra pregunta, Mónica. ¿Cómo hacemos? Porque también lo hemos visto, para que esto no tenga cara de... a ver, las organizaciones pueden empezar con muy buenas intenciones, pero de un pronto a otro esto se vuelve un tema de cumplimiento. Entonces, ¿entendiste la política? Sí, y el concepto es, la firmé, ¿verdad? La firmé. Eso poco ayuda cuando realmente te enfrentas a un proceso, no sé, de un ciberataque o este tipo de cosas, ¿verdad? O ante la llegada de un correo electrónico con un carácter sospechoso y simplemente lo abres, ¿verdad? Sí. Aquí hay un tema importante, lo cual usted menciona, y déjeme ligarlo con lo que mencioné anteriormente, y es cuando hablamos de entrenamiento en el puesto, no estamos hablando de entrenamiento en el puesto genérico. Es decir, si yo soy, y permítame solamente para efectos de ilustrar este ejemplo, si yo trabajo como cajera en un banco, pues yo debo entender desde mi hacer cotidiano cuáles son las cosas no negociables que debo tener en total conciencia en mi hacer que puede atentar contra los intereses de la organización. Es decir, no es que me hablen en el entrenamiento del puesto qué es seguridad de la información y me hagan firmar la política y efectivamente la organización se respalde desde el punto de vista documental de que efectivamente Mónica firmó todos los documentos relacionados. Sí, yo los pude haber firmado. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de aprendizaje real que obtuve a partir de eso? Y esto llevado a la práctica en mi cotidianidad, en mi día a día, en mi hacer del puesto, es lo que debe ser vital, ¿verdad? Y aquí hay un tema muy significativo que no podemos omitir, y es lo relacionado a que el proceso de formación, y hoy, pues evidentemente ante la tecnología y los procesos innovadores de cómo formar, la gamificación empieza a jugar un papel muy importante.
¿verdad? Porque es de una forma inducir a la persona desde el juego, desde las dinámicas, ¿verdad? Muy interactivas, a entender, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Porque una cosa es que yo suponga que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y correctamente. Y otra cosa muy distinta es si soy consciente del nivel de riesgo que tiene atentar y o hacer algo en mi cotidianidad, desde mi cargo, desde mi desempeño, que pueda atentar contra la organización. Y aquí viene un elemento que me parece muy importante de acotar, y es cuál es el análisis de riesgos que hace una organización del factor humano. Y acá quiero ligarlo y quiero permitirme ligarlo con un elemento muy importante, y es el tema referente a puestos críticos, ¿verdad? Y a puestos claves. Y voy a explicarlo de la forma más simple posible. Cuando hablamos de puestos críticos en una organización, toda organización debe elegir, definir muy claramente los criterios asociados a cuál es la criticidad real que el puesto tiene. Porque vamos a entender que un puesto crítico no es el gerente general de la compañía, ¿verdad? Y esto porque no estoy asociando el cargo a la máxima autoridad. Podría ser que ni siquiera ese puesto sea crítico. Y de ahí la importancia, insisto, del análisis de riesgos. Y cuando hablamos de personas claves, estamos hablando de aquellas personas dentro de una organización cuyo cargo asociado está directa, indirectamente, implícito en un nivel de riesgo importante dentro de la organización. Entonces, en resumen, el análisis de riesgos del factor humano, visto esto en términos de puestos críticos y personas claves, es una tarea, desde mi humilde opinión, obligatoria de toda empresa. ¿Para qué? Para mitigar todo proceso de todo riesgo asociado, y evidentemente será un insumo muy significativo para el proceso de formación y concientización del cual hablábamos un poquito en la respuesta anterior. ¿Verdad? Entonces hay una triada, si se quiere, muy significativa que se alimenta evidentemente del análisis del riesgo. Ahora, Mónica, entonces, partiendo inclusive de esta última comentario que haces, la norma, los estándares internacionales de seguridad de la información establecen que es necesario tener un control dentro del ciclo de vida del recurso humano dentro de la organización, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, digo que la palabra, o sea, el enfoque es muy sencillo. Si vos lo estás alfabetizando, lo estás concientizando, si lo estás enseñando, ¿verdad? Si ya sabe distinguir entre la información personal, la crítica, la sensible, etcétera, ¿verdad? Le está dando un poder que no necesariamente todos deberían de tener, ¿verdad? Sí, entonces el proceso de construcción o el proceso, perdón, de contratación se vuelve importante, ¿verdad? Y sostener ese tema dentro del todo el ciclo de vida que tenga el recurso humano dentro de la organización es fundamental, ¿verdad? Porque puede ser que el día de mañana una situación personal, familiar, etcétera, haga que tus valores, si le puedo llamar así, o tu visión ética cambie, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace al respecto, Mónica? Porque aquí lo importante para la audiencia es entender que el tema de seguridad no es solo un tema de informática o un tema del que gestiona la seguridad de la información. Es un tema de toda organización. Entonces, aquí, hoy lo que estamos viendo es el rol fundamental, importantísimo que juega recursos humanos o gestión del talento, como lo quieran llamar, dentro de la organización. Y el liderazgo mismo, como bien lo comentaste. Sí, vamos a ver, en el tema de reclutamiento y selección, ¿verdad? Y voy a permitirme a tomarme un atrevimiento. Pareciera ser un tema aburrido, ¿verdad? Sin embargo, para mí, y desde mi óptica, indudablemente, es de los temas más sensibles que toda organización debería prestarle atención.
Y esto fundamentalmente, porque lo primero que debemos tener claro es cuál es la estrategia, insisto, vuelvo al tema de la estrategia, ¿verdad? Recursos humanos, cada una de las personas que formen parte de ese equipo debe entender cuál es la estrategia que tiene la organización en el tema referente. A partir de ahí, hay un eje transversal que debes formar parte, y es entender que el tema de seguridad de la información no corresponde al área de tecnología, sino que forma parte del ADN de la organización. Por eso hablábamos anteriormente de cultura empresarial. Dicho esto, lo primero que debemos tener claro es cuáles son los perfiles de contratación. Y esos perfiles tienen que estar definidos, diseñados, no solo por una persona de recursos humanos, sino acompañado también por una persona de tecnología o del Departamento de Seguridad de la Información, para que el diseño de este perfil, que va a ser la base sobre la cual empiezo a hacer un proceso de reclutamiento, sea entendido por ambas partes. Háblese del área de recursos humanos y háblese del área de seguridad. ¿Y por qué ambas partes? Porque ambas partes deben ser contribuyentes activos del proceso de selección. No es solo recursos humanos, porque evidentemente los conocimientos técnicos no es responsabilidad total de recursos humanos confirmar que Mónica sabe. Ahora, para eso el acompañamiento de una persona del área de la contraparte como cliente interno, en este caso tecnología, será fundamental. Hay otra cosa muy importante que no podemos seguir dejando de lado. Yo quiero pensar que las organizaciones cada vez tienen mucho más conciencia de esto, y tiene que ver con las competencias sociales o las soft skills, como se dice en la jerga en el inglés. ¿Y esto por qué? Porque debemos entender, cuando yo tengo claro que esta posición podría ser una posición crítica, debo entender cuáles son las competencias no negociables que la persona debería tener para mitigar toda probabilidad de riesgo. Y aquí también, y este es un llamado a la conciencia de las áreas de recursos humanos, es asegúrense de tener colaboradores que sean capaces de hacer un análisis crítico de las pruebas psicométricas o las pruebas que las organizaciones hagan. No es hacer la prueba como requisito de cumplimiento, porque además tengo que hacer el expediente para decir que Mónica pasó por todo el proceso de reclutamiento. Así como deben hacerse pruebas de conocimiento, que yo creo que en este tipo de posiciones las pruebas de conocimiento son vitales, así debemos hacer pruebas de competencias y que la persona que las analice tenga la criticidad para decir, Mónica no es elegible, porque las competencias asociadas a este puesto de acuerdo al perfil, Mónica no las cumple, o Mónica tiene otras competencias, pero que más bien podrían ser un riesgo de cara a la posición. Espero estarme explicando, ¿verdad? Sin entrar en un verbo muy técnico. ¿Y por qué? Porque definitivamente los valores, y yo tengo, ¿verdad?, todo un cuestionamiento con los valores en este proceso de selección, las empresas, la gran mayoría, no hacen análisis de valores. Y los valores hoy tienen que analizarse. Y no estoy hablando de los valores referentes a los valores de la organización. Estamos hablando, hay pruebas de valores hoy que definen, por ejemplo, y permítame solamente ilustrarlo con un ejemplo, si el valor de la, no sé, de la ética o de la integridad, que puede ser además una competencia asociada, es un valor que esta posición tiene, yo tengo que evaluarla, es mi obligación evaluarla, porque si Mónica, que de una escala de 1 a 100, Mónica está en menos de 50, en un valor asociado al puesto muy significativo, significa que entonces Mónica es una persona que más bien la estamos poniendo literalmente en una posición en la cual la probabilidad de que pueda cometer, estamos hablando de supuestos evidentemente, cometer alguna anomalía en la organización es muy alta. Y el tema de seguridad de la información no tiene solamente que ver con procesos y funcionamiento de la organización, tiene que ver con reputación, tiene que ver con imagen,
¿verdad? ¿Cuántas empresas? Y un tema de continuidad del negocio. Entonces, creo que ninguna de las representadas aquí quisiéramos estar en la plana, ¿verdad? Del periodismo, diciendo esta compañía, ¿verdad? Atentó contra la seguridad de la información y realmente es una compañía que indudablemente pues no cumple con los estándares. Entonces, veamos que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso sensible. En resumen, definamos bien el perfil del puesto, categoricemos muy bien esa definición, hagámonos acompañar de quien saben en términos de seguridad de la información, definamos muy bien los conocimientos y las pruebas asociadas a estas, las competencias evidentemente asociadas al cargo, que tienen que tener una gran congruencia con respecto al nivel de riesgo que la posición tiene, y el tema valores, que hoy hay herramientas para que se pueden evaluar, que sin duda es una información adicional que analizada correctamente entre todas las partes, pues lo que hace es buscar mitigar el riesgo y por supuesto resguardar el tema de imagen y reputación. Muy bien, me parece muy interesante, porque la experiencia de nuevo que hemos tenido nosotros de alguna forma dista un poco de estas prácticas, ¿verdad? Como que no hay un entendimiento completo. Y eso me lleva a otro tema, que es que la seguridad de la información se debe implementar como un sistema de gestión, ¿no? Así como se hace a nivel de calidad o a nivel de cualquier norma ambiental, 14.000, 9.001, etcétera, ¿no? Sí, y se supone que el fin último de este sistema de gestión es mantener vivo el modelo, ¿verdad? Pero quizás lo que nosotros hemos captado, lo que yo he captado, es que este fenómeno del sistema de gestión está tomando la misma dirección que en muchas organizaciones toma el tema de calidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con los temas de calidad? Se vuelve puro cumplimiento, ¿verdad? 3 meses antes de que saben que tienen la auditoría, todo el mundo anda corriendo y todo el mundo anda estresado, actualizando procedimientos, actualizando políticas, actualizando documentos porque se viene la auditoría, ¿verdad? Y en eso sí es, no sé si para calidad servirá, pero dista completamente de lo que se requiere a nivel de seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te podría tener, si es que te puedo formular una pregunta al respecto, es ¿cómo debe ser el rol del liderazgo en estos temas, ¿verdad? Para asegurarse, como bien dices, o sea, en función de la importancia y del valor que tiene la información para la organización, procurar que esto no suceda, y en su defecto, si es que también desde el punto de vista de gestión de talento humano, hay algo que se puede desarrollar y se puede establecer para evitar este tipo de falencias, diría yo, de un sistema de gestión, o en el entendimiento de un sistema de gestión. Sí, lo primero que yo creo que toda organización debe cuestionarse o reflexionar es que esto no sea por cumplimiento, ¿verdad? Porque todo lo que es por cumplimiento, simplemente como usted bien lo apunta, don Arnoldo, yo lo hago porque la auditoría viene o porque una entidad externa nos debe auditar, pero no porque hay un proceso de concientización, ¿verdad? Y claro, indudablemente el líder debe ser el primer embajador de estos procesos. Y cuando hablamos de líderes, estamos hablando, y yo siempre lo digo, el liderazgo no está asociado a una posición, está asociado, ¿verdad?, a una capacidad de desarrollo que toda persona puede tener. Sin embargo, si esto lo asociamos a una posición específica, indudablemente el líder debe ser el primer ejecutor y el primer embajador de la estrategia empresarial. Y evidentemente este rol, si bien es cierto, a mí no me gusta hablar de que los liderazgos deben ser un rol de vigilancia, porque entonces si usted no tiene equipos altamente efectivos, la pregunta entonces es, bueno, ¿cuál es verdaderamente su rol dentro de la organización? Pero sí, indudablemente el líder debe ser una persona que invite a la evaluación constante. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero enfocarme primero, en que la evaluación, si esto forma parte de la estrategia empresarial, en la evaluación del desempeño o en los KPIs de gestión
de desempeño que las empresas tienen, debería estar esto, ¿verdad? Háblese Balance Scorecard o cualquier metodología de evaluación que tengan. ¿Y esto por qué? Porque si forma parte del eje empresarial o de un objetivo que está definido dentro del plan estratégico, pues evidentemente debe correr por todo el ADN de la organización. Entonces, la primera cosa es la evaluación. Y la evaluación no solamente es cada 6 meses, la evaluación debe ser constante. Y aquí tiene que ver muchísimo cuál es el nivel de seguimiento realmente que el líder haga en la gestión de desempeño de los colaboradores. ¿Verdad? No es que hago la evaluación porque viene una auditoría o porque de repente pensemos hipotéticamente que vienen los aumentos. No, no, no. La evaluación es un proceso de medición cuyo objetivo es de asegurar que el desempeño deseado de ese colaborador se cumpla satisfactoriamente. Pero eso no se hace 2 veces al año. Es un proceso continuo. Y aquí una de las cosas que para mí es importante es cuáles son las prácticas conversacionales o de diálogo que tienen los líderes en las organizaciones, ¿verdad? Y hay metodologías para definir, ¿verdad? Metodologías de diálogo, de conversaciones. ¿Y esto por qué? Porque el líder debe estar siempre entendiendo que además del desempeño y del hacer y de la responsabilidad asociada que ese colaborador tiene en un puesto determinado, también debe entender cuál es el contexto social familiar en el cual la persona está involucrada, ¿verdad? Porque esto de la seguridad de la información no tiene que ver solamente con un tema de desempeño o con una probabilidad de riesgo. Tiene que ver con factores sociales inclusive, ¿verdad? O con necesidades que las personas pueden llegar a tener. Entonces, establecer mecanismos de conversación asociados a evaluación del desempeño, siendo el líder el embajador primario de que esa estrategia de la organización se ejecute, sin duda, debe ser parte de las responsabilidades asociadas del líder, ¿verdad? Y de forma tal que pueda mitigarse toda probabilidad de riesgo. Y déjenme dar un ejemplo solamente, ¿verdad? En aras de ilustrar y vean cómo hay cosas que parecieran ser, porque el tema de la seguridad de la información, ustedes que son los que verdaderamente saben del tema, pues aquí hay muchos ejemplos, pero déjenme compartirles uno de una experiencia que tuve en el mundo corporativo. Recuerdo, evidentemente, por respeto a la audiencia y obviamente voy a reservarme el nombre de la entidad. En una ocasión, un ex colaborador, porque en aquel momento terminó siendo un ex colaborador de la organización, esta persona elige enviar a sus compañeros de trabajo información de una presentación, ¿verdad? Que al parecer en aquel momento no resultaba de importancia. Sin embargo, por error, dentro del grupo al quien él direcciona el envío, estaba su supervisora y era pornografía. Vamos a entender, y permítame solo contextualizar, nunca con el afán de justificar, porque esto llega a recursos humanos. Para ese momento yo trabajaba para el Departamento de Recursos Humanos de esa entidad. Y cuando llega la información, pues no era algo explícito, pero pornografía. Es decir, de hecho, esta persona alegaba que era arte, porque las fotos pareciera ser más artísticas, pero no vamos a entrar en ¿verdad? En un tema semántico, ¿verdad? Si era pornografía, si era arte. Esto nos conduce, evidentemente, a documentar el proceso y nos conduce entonces a proceder con la debida diligencia de hacer las salidas sin responsabilidad patronal, porque además él envía a todos sus compañeros la información, atenta contra los sistemas de seguridad de la institución y adicionalmente a eso incumple con un proceso interno que estaba claramente estipulado dentro del código de conducta de la organización. Esta persona inclusive, a pesar de haber sido, se despide, nos mete un juicio y nos toca ir a los juzgados a verdaderamente defender
bueno, las razones aparentes, y digo aparentes porque así lo dicen los jueces, y yo con respeto a algún abogado que esté aquí acompañándonos, para nosotros había todo una debida diligencia y un debido proceso documental que efectivamente nos garantizaba. ¿Y por qué asocio esto al comentario anterior? Porque mi primera pregunta a la supervisora es, haceme saber qué conocías de esta persona. Esto no es casualístico. O sea, esta persona era recurrente, tenías conocimiento que esta persona, no sé, tenía alguna conducta que te pudiera resultar diferente. A eso quiero llegar, ¿verdad? Esos espacios de diálogo, esos espacios de conversación nos debe invitar a indagar, a evaluar el contexto social y el contexto familiar y los valores, indudablemente, más allá de un proceso evaluativo previo en el reclutamiento, que esta persona tenga, que pueda empezar a hacernos pensar si Mónica debería ser una persona que continúe o no en la organización. Entonces, en resumen, el liderazgo es el embajador, el líder debe ser un embajador del proceso, de la estrategia, ¿verdad? Debe ser el primer llamado a cumplir con el debido proceso. No me gusta el tema de la palabra cumplimiento, pero evidentemente la evaluación consistente, el seguimiento continuo y los espacios de conversación sociales, ¿verdad? Bien estructurados, pues yo creo que es información importante para entender realmente cuál es y permítame usar esta palabra y quiero que se escuche correctamente, cuál es la clase de colaboradores que tenemos en las organizaciones, ¿verdad? Y no estoy hablándolo desde el punto de vista de clases sociales, evidentemente, para que no se entienda incorrectamente. Claro. Bueno, y eso nos introduce al último tema que siempre es álgido, ¿verdad? El tema de las sanciones, ¿verdad? Porque evidentemente, inclusive en el argot de los temas de seguridad y ciberseguridad, siempre se habla de que normalmente las implementaciones de seguridad de información tienen que llevar sangre, ¿verdad? Y mostrar cabezas, así como Drácula, estacadas las cabezas, ¿verdad? Y toda la cosa para que la gente entienda que esto va en serio, ¿verdad? Pero en nuestra legislación, en nuestro mundo, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos nosotros, en el país en el que estamos nosotros, siempre se hace difícil este tema, ¿verdad? Yo supongo que pueden existir sanciones cuando ya no pueden existir justificaciones, ¿verdad? Entonces, para que hayan sanciones, supongo que tenemos que haber desarrollado muy bien todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Pero, ¿cómo se maneja este tema de sanciones? Porque aquí hay manejo de evidencia, hay, no sé, tantas cosas en el medio. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Mónica? Bueno, el tema de sanciones, como bien usted lo ha apuntado, don Arnoldo, siempre es un tema incómodo, ¿verdad? Porque al final quisiéramos pensar que estamos en una población de adultos, ¿verdad? Y eso nos haría cuestionarnos por qué tenemos que sancionar cuando estas tipos de cosas deberían no ser sancionadas, sino entenderlas como parte de nuestra conciencia y cultura. Ahora bien, lo primero a decir, indudablemente, toda organización debe tener un marco, ¿verdad? Legal. Háblese de un código de conducta, háblese de un código interno que documente, y ahí vamos a empezar diciendo documente, establezca las reglas del juego. Y que por ende todo colaborador tenga claridad de cuáles son sus deberes y derechos, ¿verdad? Porque como todo documento tiene deberes y derechos, pero lo más importante es que este documento debe estar alineado al marco filosófico que la organización tiene y sobre todo a que cualquier colaborador pueda ser capaz de comprender que ante un incumplimiento, háblese de un procedimiento, de una política, de un lineamiento, o que atente contra la imagen y reputación de la organización en su deber hacer, ¿verdad? Que es un tema importante, pues indudablemente esto debe formar parte del proceso de inducción. Y me devuelvo un poco a una de las preguntas. O sea, yo debo saber en qué terreno juego y debo entender claramente cuáles son las posibles sanciones que podría tener ante un incumplimiento. Y cuando hablamos de un incumplimiento, pues yo les acabo de dar un ejemplo,
¿verdad? Aquí les podría enumerar muchísimos, ¿verdad? Esta persona alegaba diciendo que era arte y que realmente pues él no estaba atentando contra los intereses de la organización. Pues sí, estaba usando la computadora y la computadora era únicamente uso exclusivo para los intereses de su hacer, ¿verdad? Entonces, esto es un tema importante. Vamos a entender también que todo marco legal interno no sustituye el Código de Trabajo, ¿verdad? Y aquí si hay un abogado, pues por favor me contribuye en el ejercicio, pero ¿verdad? Yo lo estoy llevando al plano de un departamento de recursos humanos. Y por lo tanto, una de las primeras responsabilidades de recursos humanos, pero de toda la organización, y aquí el liderazgo juega un papel relevante, es asegurarse del debido cumplimiento del proceso sancionatorio, ¿verdad? Y vamos a entender que fundamental será en todo momento entender que el proceso sancionatorio tiene 4 grandes etapas. El primero es la amonestación verbal, la escrita, la suspensión y el despido con o sin responsabilidad patronal. Que con la nueva legislación laboral vigente, el tema de inclusive el despido con responsabilidad patronal ahora debe ser debidamente justificado. Es decir, como organización yo debo decir por qué voté a Mónica y cuáles son las razones aparentes, aun cuando la organización se responsabilice en el marco financiero de pagar esa liquidación. Esto nos lleva a una tarea crucial y es desde recursos humanos, comunicando, concientizando a todos sus líderes, es asegurar entender cuál debe ser el proceso documental que se debe tener para asegurar que efectivamente las evidencias escritas, correos, por ejemplo, yo soy súper crítica que el canal de comunicación de la organización sean los WhatsApps. O sea, no. ¿Y por qué digo no, señores? Por una sencilla razón, nos pasó también, ¿verdad? Yo aquí les puedo enumerar miles de ejemplos, que en una ocasión la evidencia solo estaba por WhatsApp y una de las personas borró información del WhatsApp y pasó únicamente la información que le convenía trasladar, y esto nos generó inclusive una serie de reprocesos en el proceso de inclusive sancionatorio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Todo el proceso documental hoy es vital. Antes, de repente, y digo antes y no les estoy hablando de hace mucho tiempo, o sea, siempre ha sido importante, pero quizás hace unos 10 años atrás, tal vez era más sencillo llegar a una sanción. Hoy debe estar debidamente documentada. Entonces, esto nos conduce a que efectivamente los líderes son los primeros responsables en asegurar el debido cumplimiento, no en blindar al colaborador. ¿Y por qué blindar? ¿Verdad? ¿Por qué resguardar? Y porque me veo expuesta yo como líder. Arnoldo cometió un error y la administración, la gerencia general, recursos humanos, y bueno, ¿y usted, Mónica, en qué estaba? ¿Cuál es el seguimiento que le dio? ¿Verdad? ¿Qué información tiene usted de Arnoldo? ¿Qué indican los KPIs de Arnoldo? ¿Qué nos dicen? ¿Verdad? Entonces, evidentemente, si bien es cierto, el gestor es recursos humanos, pues evidentemente los líderes forman un papel importante en el debido cumplimiento. Claro está, el proceso sancionatorio, como lo he mencionado en estas 4 grandes acciones, están totalmente alineados a las políticas, procedimientos y obviamente el código interno, el cual no sustituye, una vez más lo aclaro, al código de trabajo. Y por supuesto, aquí siempre mi recomendación o sugerencia a las organizaciones, si usted no tiene un departamento legal, asegúrese de tener una firma asociada que le brinde realmente acompañamiento en los temas legales. ¿Por qué? Porque la letra menuda que está en el código, y recordemos que el tema legal, con respeto, insisto, a los abogados, es interpretativa. Lo que para mí puede ser un tema a sancionar,
para efectos de la letra vista por un abogado, no necesariamente lo sea. Y desde ahí, evidentemente, volvemos al tema de imagen y reputación. Mira, hoy en este país y en cualquier país del mundo, la gente tiene el derecho a manifestarse libremente y pues las redes sociales pareciera ser que se han convertido en el mejor aliado para reclamar, denunciar, declarar lo que se nos venga en gana, y muchas veces eso puede atentar contra los intereses de las organizaciones. Muy bien. Muy bien, excelente, Mónica. Muy enriquecedor. He aprendido montones hoy. De verdad que bajo el supuesto que uno siempre tiene que implementar seguridad, que es que las cosas pueden pasar, que nunca vas a estar al 100%, y que cuando perdiste, te robaron, se fugó, te la raptaron, ¿verdad? Eso no tiene acción resarcitoria, o sea, ya se perdió, ¿verdad? Es muy importante la función de todos los actores, especialmente los actores que tienen que ver con la gestión del talento humano para la implementación de la seguridad de la información. Mira, en función del tiempo, en áreas del tiempo, que normalmente lo tenemos limitado a cierto límite, no sé, Mari, si hay preguntas, si abrimos un foro ahí para responder algunas de las preguntas y con gusto atendemos. Hola, buenas tardes. Vamos a volvernos un momentito porque hay unos comentarios. Claro. Entonces, vamos a leer los comentarios. Yo voy a leerlo, doy un espacio para ver si ustedes quieren ampliar y si no me indican y continuamos al siguiente. Hay uno cuando estábamos hablando lo del tema de la capacitación que nos dice, de acuerdo a lo que menciona Mónica, el primer elemento sería la capacitación y concientización de la junta directiva para que realmente puedan reflejar el tema en su planificación estratégica. Si bien es cierto, es un comentario, Mari, ampliaría o haría eco a ese comentario, ¿verdad? Debe venir desde la junta directiva, desde la alta gerencia, desde el planeamiento estratégico, y que la seguridad de la información sea un eje empresarial. Caso contrario, será una tarea más a hacer, meramente desde el cumplimiento y no desde la formación, y mucho menos desde la concientización. Correcto. Y ahí yo aportaría que siendo una estrategia, eso tiene connotaciones diferentes, ¿verdad? Tiene contenido presupuestario, tiene una importancia, tiene una interacción quizás a nivel transversal de todos los procesos o de toda la organización, ¿verdad? Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Que haya realmente un apoyo y que sea medible, ¿verdad? Es importante que sea medible. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente. Cuando las personas caen en esa práctica que hagamos para la auditoría, existe una gran responsabilidad de la alta gerencia que ha permitido esa práctica como algo común y eso me impregna en la cultura. Tal cual, si los líderes, si el gerente general, si el CEO, si los miembros de la junta directiva no son los primeros embajadores de que esto forme parte de la cultura empresarial, pues lo que seguiremos es actuando desde el cumplimiento. La auditoría viene y corramos todos, ¿verdad? Porque hay que tenerlo todo, ¿verdad? Eso es como, permítame usar una metáfora, ¿verdad? Es como cuando usted tiene invitados en su casa y no los deja pasar de la sala porque la cocina es un desastre. Entonces, bueno, más o menos llevándolo a un plano empresarial, es más o menos lo mismo. Diríamos en el proceso de implementación que cuando tienes ese tipo de situaciones, pagaste un montón de dinero por tener papel y no por tener prácticas. Y eso no suma. Gracias a ambos. Vamos con el siguiente. Para llegar a un proceso de selección como el que comentan, lo primero que tiene que ocurrir es que la organización tenga claramente definidas cuáles son sus posiciones críticas, ya que en el caso particular de organizaciones pequeñas, se hace inviable financieramente que las pruebas sugeridas se hagan a todos los miembros de la organización. Sí, el tema de, vamos a ver, yo creo que todos los temas de recursos humanos implica presupuesto, implica inversión, ¿verdad? Y evidentemente podemos comprender que todas las empresas tal vez no tengan la misma capacidad presupuestaria para invertir. Sin embargo,
Yo creo que muchas veces es empezar a crear conciencia y empezar a tener pequeñas victorias, ¿verdad? De, bueno, ¿qué podemos adquirir? ¿Qué prueba podemos hacer? ¿Verdad? No requiere necesariamente una inversión enorme, pero sí realmente no omitir, ¿verdad? No responder o no justificar que porque no hay contenido presupuestario no hacemos procesos de evaluación bien dirigidos, porque probablemente el riesgo podría ser mayor. No sé si don Arnoldo iba a ampliar. No. Listo. Y el siguiente es, con lo que dice doña Mónica y don Arnoldo, me atrevería a decir que en un ambiente con un alto nivel de concientización, un error podría convertirse en una experiencia de aprendizaje y no en una sanción. Híjoles, sí, no, sí, no, y yo creo que aquí es donde cabe hacer el análisis, ¿verdad? E identificar realmente cuál es el impacto y el riesgo del error, ¿verdad? Evidentemente vamos a entender que hay errores de errores y hay errores que, si bien es cierto, pueden ser transformados como inclusive, ¿verdad? Hoy con tantas metodologías, las metodologías ágiles, los sistemas y las nuevas metodologías de trabajo que las organizaciones tienen, pues eso se puede formar para que hayan procesos de aprendizaje. Lo que yo siempre invito a pensar es reflexionemos, analicemos y sobre todo tengamos claramente identificado cuál es el nivel de riesgo y de exposición en términos del resultado de las organizaciones, ese error. Es decir, cuantifiquemos el error. No solo lo cualificamos, sino lo cuantificamos, que puede posteriormente convertirse en parte de un proceso de aprendizaje indudablemente. Pero creo que hay que apuntar un poquito más al análisis antes de decir que esto puede convertirse en un tema de que aprendamos de este error. Claro que vamos a aprender del error, pero hay que tener mucho cuidado al respecto. Sí, digamos que desde el punto de vista de seguridad, la visión que se tiene siempre es, si es algo que no estaba cubierto por el sistema de gestión, es digno de aprendizaje, pero si es algo que se ha repasado, que la gente tiene que conocer y sucedió, ya eso no es un digno de aprendizaje, eso es un tema sancionatorio. Sí. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias a ambos. Hasta el momento, bueno, en el chat no hay más consultas ni hay comentarios. Nada más para, antes de darle la palabra a los que nos siguen acompañando, por si alguno quiere hacer una pregunta directamente, algunas personas nos están consultando si vamos a dar certificado de participación. Yo les acabo de dejar en el chat un enlace para que aquellos que lo necesiten nos dejen los datos y nosotros se los vamos a hacer llegar. Entonces, por cualquier cosa. Entonces, ahora sí quedaría si alguno de los que están presentes, antes de ir cerrando, quisieran hacer alguna pregunta directamente por medio del micrófono. Pareciera que no. Ah, bueno, aquí tenemos, dice, ¿será posible tener algún tipo de apoyo documental sobre lo que acaban de exponer? No hay más que lo que está desarrollado en las primeras slides que se presentaron, digamos, porque el concepto del webinar era un poco de conversatorio, ¿verdad? Pero si tiene preguntas específicas, pues, nos contacte y con mucho gusto pues le podríamos ampliar algunos de los temas, quizás como si quiere alguna referencia bibliográfica o ese tipo de cosas, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, cerramos entonces, ¿verdad? Mónica, agradecerte montones. Ajá. Fue muy valioso para mí, para todos. Y bueno, creo que hay muchos más temas que debemos de desarrollar en este asunto, ¿verdad? Porque de verdad que la impresión que queda es, al final, mira, un saludo a mi amigo José Manuel, nos mira desde Panamá.
ahí cada uno de estos temas, ya viéndolo en la perspectiva como lo desarrollaste, hay mucho que introducir, ¿verdad? Y sobre todo generar esa conciencia de seguridad en todas estas áreas, especialmente, digamos, en este caso, recursos, gestión de talento, por llamarlo recursos humanos, ¿verdad? Porque el apoyo y la participación y el rol de esa área en cualquier organización es fundamental. Fundamental para los temas de seguridad. Sí, así es. Yo quiero, don Arnoldo, cerrar siempre con una reflexión que me gusta, pues, acotar, y tal vez son 3 comentarios. Voy a intentar enlazarlo lo mejor posible. La primera cosa a decir es que, revisando un poquito y tratando de no caer en la ignorancia de la seguridad de la información, más allá que cuando he sido usuaria de esta, me topé una frase lindísima y que decía: 1 de cada 5 brechas de seguridad tienen como origen, ojo, como origen de forma directa o indirecta, el factor humano. Dicho esto, realmente es un tema que nos debe ocupar. Adicionalmente a esto, indudablemente debe haber un compromiso global. Y cuando hablamos de compromiso global, es decir, esto no debe ser una cuestión cosmética, ¿verdad? O solamente para responder a un ente, tanto a lo interno de la organización o a un ente fuera de la organización. Y por supuesto, todo lo que hemos dicho y todas las reflexiones y todo este conversatorio que hemos planteado hoy tiene una máxima que tiene que ver con los resultados de negocio. Ninguna organización hoy quisiera exponer sus resultados de negocio por un tema que puede atentar a los intereses propios. Dicho esto, definitivamente, hoy nos toca entender que el tema de factor humano, y si bien es cierto, la tecnología cada vez avanza, cada vez nos facilita la vida, recordemos que detrás de la tecnología hay alguien que se ocupa, hay alguien que verdaderamente está haciendo que eso sea posible. Y de ahí que 1 de cada 5 puede tener directa o indirectamente una implicación en un error y por ende en atentar contra la seguridad de la información. Así que prestémosle la atención debida. Muchísimas gracias, don Arnoldo, Mari, por la invitación que me han extendido y a cada uno de los aquí presentes por habernos honrado con su presencia. Cierro nada más con un tema importante. Es 20 años de construir un negocio lo puedes perder en 1 minuto por un tema de seguridad. Sin duda, así bien, mismo es. Un abrazo a todos, buenas tardes, que estén muy bien. Igual, buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes.